Mi gente, esta es la parte número 2 de Super Yang, o bueno, Super God Yang. Si no te has visto la primera parte, te estaré dejando el link en la descripción, al igual que por acá arriba, así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa con nuestro protagonista maldiciendo diciendo que no podía correr por más tiempo, diciendo que al parecer en ese lugar es donde perdería la vida, pensando que entonces si no estaba dispuesto a aceptarlo, ¿a quién le importaba lo que pensaba un pequeño mosquito? Por lo que termina lamentándose ante su madre y su pequeña hermana diciendo que lo lamentaba mucho, pensando también que tomarse el atrevimiento de robar a aquel asesinato a que al final era bastante estándar, pero una voz en su cabeza le preguntaba que si acaso se detendría. El protagonista, mientras corría a punto de desmayarse, se preguntaba que qué era aquella voz. Se trataba la voz de su padre, el cual le preguntaba que si estaba seguro de que quería detenerse, llamándolo pequeño Zen. El protagonista recuerda a su padre cuando le entrenaba cuando este era un chico joven. Le decía que por qué quería detenerse, que era simplemente un juego, que justo en ese momento debería ir a eliminar a aquellos NPC y así alcanzaría el nivel 2. El protagonista le decía que este ya sabía que se encontraba rodeado de monstruos y sería muy riesgoso avanzar sin estar preparado. Su padre le explica que el peligro existe en todas partes y no porque tiene miedo, tiene que pararse ahora donde estaba. Por lo que lanzando una granada de humo, su padre le dice que la evolución era una aventura por la que todos pasan. Su padre parecía ser un guerrero bastante fuerte, el cual se enfrentaba a múltiples bestias sin miedo. Este eliminaba a personas sin pensárselo dos veces. Su padre le preguntaba que si le tiene miedo a las aventuras, cómo cree que sobreviviría a los santuarios, diciendo que si quería evolucionar necesita ser implacable, diciéndole al protagonista que todo el mundo era similar a aquel juego que jugaban y estaba rodeado de enemigos sin ningún lugar a donde ir y debe intentar volverse más fuerte si quería sobrevivir, diciendo que si acaso este tenía una forma de volverse más fuerte instantáneamente. A esto el prota parece no saber qué responder. Su padre le dice al protagonista que sabe que este es un chico inteligente y que no quería hacer ese movimiento, estar preparado, diciendo que tenía que hacerlo así no lo estuviese, explicando que aunque eso es solamente un juego y su viejo le había ayudado a superarlo muchas veces, en el mundo real es mucho más cruel de lo que este se puede imaginar, diciendo que habría muchas situaciones donde solamente podría contar consigo mismo. Por lo que tomando la mano el protagonista donde portaba su espada le dice que debe dejarlo ayudarlo por primera vez. En aquel videojuego el padre del protagonista se sacrificaba y todo era para que el protagonista pudiese aumentar su nivel. Su padre le contaba que debe intentar volverse más fuerte si quería sobrevivir, preguntando que si acaso tenía una forma de volverse más fuerte instantáneamente. O sea, el protagonista esto termina llegándole los recuerdos de su padre cuando lo instruía. Por lo que el prota piensa que si acaso puede volverse más fuerte instantáneamente, diciendo que tenía una idea, que todavía había esperanza y no se rendiría en ese momento, que si podía superar eso sería capaz de escapar. Aquel chico arrogante le gritaba al protagonista diciendo que este debía perder la vida, por lo que momentos después se lanza al ataque. El prota esto simplemente pensaba que incluso si era peligroso era su única oportunidad. Parece ser el protagonista había hecho la fusión del alma de bestia del berserker sediento de sangre y del escarabajo acorazado. Este corría como un centauro, diciendo que siempre hay una solución, pensando que con la velocidad de la fusión de doble almas de bestia jamás le alcanzarían. Esto sorprende mucho a los perseguidores del protagonista, los cuales dicen que aquel pequeño rebelde fusionó dos almas bestiales. Esto parece poco gustarle a aquel chico que le fue robado el alma de bestia por parte del protagonista. Este ordenaba que lo atrapasen, diciendo que no le dejen escapar, que aquel loco era un ladrón. Por otra parte, con aquella situación la chica parece estar un tanto sorprendida, a lo que uno de los hombres dice que los caminos de aquellas montañas son difíciles de cruzar, diciéndole a Shen Tianji que no era capaz de encontrarlo con tan poca fuerza de hombres. La chica pensaba que el protagonista no solamente robó el hacha dorada, sino que también recibió el alma de bestia de sangre sagrada luego de asesinar al monstruo de sangre sagrada, pensando que todo eso debió haber pertenecido a Shen Tianji en primer lugar. Los hombres de Shen Tianji parecen preocuparse debido a que el protagonista vendería aquella alma de bestia, mientras otros preguntaban que quién era el protagonista y que siquiera era del santuario de la armadura de acero, diciendo que habían escuchado hablar de un tal dios escarabajo, pero no sabían si estaban refiriéndose al protagonista. Pero por otra parte, en una esquina en la aislada del bosque, el protagonista se encontraba pensando que tal parece que hay un tiempo límite para las transformaciones, que a su nivel actual podía mantener la transformación de fusión alrededor de 7 a 8 minutos, diciendo que gracias a Dios no decidió pelear contra Shen Tianji o hubiese perdido la vida, que solamente podía utilizar un método de escape como ese.
que contrario a la mayoría de almas bestiales, aquella hacha gigante no puede guardarse en un espacio virtual, aunque haya hecho molestar extremadamente a Chen Tianxi, diciendo que desde que es aliado de los tres clanes probablemente los hizo molestar a todos y tendría que enterrarla en ese lugar para mantenerla segura por ahora, contando que las almas de bestias son objetos necesarios para la supervivencia y no pueden venderse, pero aquella Chaudhara fácilmente puede venderse por 2 millones, preguntando que quién sería capaz de comprarla. En la entrada del santuario, los hombres de Chen Tianxin parecen estar esperando, diciendo que aquel dios escarabajo no les importaba, que era un cobarde que ni siquiera tiene el valor de salir del bosque. Pero por otra parte, el protagonista termina llegando a la entrada de aquella ciudad diciendo que ya había enterrado todo, que si alguien ve sus almas de bestias podía quedárselas. Por otra parte, uno de estos hombres terminó deteniendo al protagonista, parece no darse cuenta de que se trataba de él, diciendo que tenían que revisar a cualquiera que quiera entrar. Otro hombre le preguntaba a este que detenía al protagonista que por qué estaba perdiendo su tiempo con aquella basura, que si acaso cree que era el hombre moneda. Por lo que sin más el protagonista pasa desapercibido, pensando estos que era una simple basura que no tenía nada que ver. Reaccionando a esto, el prota piensa que estos hombres son simplemente unos tontos. Aquella historia se corría por toda la ciudad sobre el dios escarabajo que le robó a Chen Tianxi. Contaban que aquel chico estaba muy enojado con el dios escarabajo, que estaba como loco, que incluso él usó una flecha de su alma de bestia sagrada. Por otra parte, el prota pensaba que este es un idiota, que Su Xiao de todo lo que podía llamarle le había llamado hombre moneda y ahora todo el mundo le llama el dios escarabajo, que aquellos nombres son para nada atractivos, diciendo que además que si en serio Chen Tianxi destruyó parte de su casa, diciendo que era bien merecido por su, mala suerte. Por otra parte, en un edificio, en el cuarto secreto de la chica, Qin Xuan esta termina diciéndole a alguien que si esta no hubiese detenido a Chen Tianxi, este estaría siendo torturado hasta la muerte en ese momento. Esta le preguntaba a aquel chico que solamente quería saber quién era el hombre moneda. Se trataba del chico el cual había comprado al protagonista, diciendo que de verdad no sabía quién realmente era, que solamente lo había visto una vez en el Valle del Viento y le compró algunas mantis de viento y se las dio como regalo a sus hermanos, diciendo que si no le cree a esta puede preguntarle a la pequeña Liu y a los otros, que de hecho ellos fueron los mismos que le ayudaron a llevar las mantis de viento a casa. Esta chica le dice que no estaba tratando de castigarlo, que solamente quería que contacte a aquel hombre moneda, diciendo que estaba dispuesta a pagar un alto precio por el alma de bestia sagrada y el botín sagrado, diciendo que aquello quedaba entre ellos dos y si lo logra le recompensaría adecuadamente. Aquel chico parecía estar sonrojado debido a que es el amo de botas de aquella chica, Qin Xuan. Tiempo más tarde, en lo profundo de la cordillera de montañas, el protagonista parecía haber obtenido una caza exitosa debido a que había cazado un Qilin de jade primordial y no había obtenido un alma de bestia, pero consumir su carne le otorgaría de 0 a 10 puntos de genes primordiales. Este pensaba que el Chen Tianxi impuso una recompensa bastante alta por su cabeza o por su sobrenombre o apodo, diciendo que debería entregarse por semejante cantidad de dinero. Pero mirando su barra de estado, este piensa que no había habido ningún cambio en sus genes mutados, diciendo que aquello de comer bestias no funcionaría para nada. Por lo que en el pantano de aguas oscuras el protagonista se percata de que una bestia sacó su cabeza así como si nada. Sin embargo, él mismo se percata de un sonido viniendo del bosque. Al mirar bien se trataba de una persona con su ropa desgarrada, preguntando el prota que por qué la ropa de aquella persona estaba tan andrajosa. El prota llama su atención diciendo que había cocodrilos de dientes de hierro en aquel pantano, que sería inteligente alejarse de ese lugar por un momento. Aquel hombre le pregunta al protagonista que dónde estaban, diciendo que si acaso aquel era el camino al santuario de la gloria. Pero el prota le dice que ese era el paso de la montaña Tekris, ubicado al norte del santuario de la armadura de acero, que no sabe dónde estaba el santuario de la gloria. Preguntando a aquel hombre que si acaso aquel era el santuario de la armadura de acero, que si había caminado tanto que ha llegado al borde del santuario vecino. Por lo que le dice al prota que le lleva al santuario de la gloria. El prota pensaba que qué clase de tono era aquel en el que este hombre le hablaba, que si acaso estaba tratando de darle órdenes. Pero el prota simplemente le dice que se dirija al sur desde ese lugar, diciendo que a menos que no camine lento debería llegar al santuario antes del anochecer y todavía tenía que cazar, así que le dejaba eso en sus manos. Pero inmediatamente el protagonista recibió un golpe en su espalda. Parece ser que el golpe fue tan fuerte que provocó que el protagonista golpease su cabeza contra una roca, preguntando al protagonista que qué quería este. Y este le dice al mismo que se calle y siga sus órdenes, que le lleve al santuario. Llamó
molesto con esto, el protagonista invoca un alma de bestia preguntando que si aquel tipo estaba demente. Sacando una lanza, el protagonista le dice que si acaso siempre habla de esa forma cuando quiere que alguien le ayude, por lo que lanzando un ataque le dice que debería enseñarle una lección. Y aquel tipo simplemente reía preguntando que si acaso aquel era el tercer arte con hasta que enseñaban en la escuela integral, diciendo que era muy débil y que incluso si todas sus almas de bestia fuesen destruidas no tendría ni una oportunidad contra él, por lo que sin más contraataca el ataque del protagonista. Parece ser la lanza del protagonista fue cortada a la mitad. Esto sorprende al protagonista preguntando que quién es capaz de destruir aquella lanza con una palmada desnuda, diciendo que aquel era el arte de los genes Hyper, por lo que aquel tipo afirma diciendo que aquel ya era la técnica, el arte de despertar del potencial de los genes a través del arte marcial antigua, diciendo que estos unen tus núcleos para obtener un poder explosivo interno de los genes, y eso es algo que solamente puedes aprender en las escuelas de élite, al menos como el protagonista que no es completamente incivilizado. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Por lo que extendiendo su mano le dice el prota que le daría una última oportunidad llamándolo basura, que se podía llevarla en su santuario o perder la vida en ese lugar. Parece ser no le exprimían la mano, no solamente lo estaba amenazando. Con esto el prota se molesta diciendo que como que le llama basura, que si acaso su familia no le había enseñado modales cuando este era más pequeño, por lo que colocándose su armadura de Dios escarabajo el protagonista le dice que le mostraría el camino al infierno. Aquel tipo fácilmente logró esquivar el ataque del protagonista, golpeando su pantorrilla. Aquel golpe provocó que el protagonista saliese volando, pensando que si acaso le había hecho una bolladura a su armadura, diciendo que el arte de la internalización de genes de aquel hombre era mejor que el de la mayoría. Sorprendido, aquel hombre preguntaba que si el prota se las había arreglado para bloquear su piel de jade, que si será que tiene una armadura de alma de bestia de rango sagrado, diciendo que los cielos le estaban enviando ayuda, diciéndole al protagonista que le dé aquella armadura de alma de bestia sagrada, que no era digno de poseerla. Pero el protagonista simplemente pensaba que este debía seguir soñando, que era un loco idiota, lanzando una patada al protagonista provocando que él mismo la bloquease. Sorprendido, el prota se encontraba preguntando que cómo fue capaz de detenerla. Parece ser el protagonista estaba a punto de perder aquella pelea. El protagonista tenía heridas internas muy graves, pero aquel hombre simplemente le golpeaba como una bestia diciendo que la basura siempre será basura, que incluso si tenía un alma de bestia sagrada sigue siendo una basura. Pero el protagonista, ya bastante molesto con aquellos insultos, termina golpeándole, provocando un fuerte daño en aquel hombre. El protagonista a esto respondía bastante molesto que ese día definitivamente lo volvería basura, por lo que sin más termina invocando la transformación del alma de la bestia berserker sediento de sangre. Esto sorprendió demasiado a aquel tipo, el cual preguntaba que si aquello era aquella bestia conocida por todos. Parece ser ya era demasiado tarde para este debido a que el protagonista ya se había lanzado al ataque. Este intentaba bloquearlo, pero el protagonista le gritaba que debía perder la vida. Parece ser el golpe el protagonista fue tan fuerte que lo clavó en la tierra, provocando así un derrame en aquel hombre, el cual pedía que se detuviese. Bueno, el protagonista no se iba a detener después de lo que le había hecho. Aquel tipo recibió una ráfaga de golpes sin parar, preguntándole el prota que quién era la basura, que quién la había llamado basura anteriormente. Después de un rato, aquel tipo parecía haberse hecho papilla por el protagonista, literalmente lo dejó hecho nada. El prota después de eso termina pensando que había eliminado a alguien por primera vez, que aunque haya activado la transformación del berserker sediento de sangre y tuviese la armadura sagrada, sus golpes todavía le dolían bastante, pensando que si aquel tipo hubiese tenido alguna alma de bestia, este sería hombre muerto en ese momento. Acercándose al cuerpo sin vida de este hombre, el prota preguntaba que dónde había aprendido aquel arte tan fuerte, diciendo que parece ser su ropa no estaba tan rota, que no sabía si incluso llegaría a conseguir algo bueno en su cuerpo. Pero tocando sus bolsillos terminó percatándose de algo un tanto extraño. Se trataba
de un chip de memoria. Pasa el tiempo y nos transportan al santuario la armadura de acero en la habitación del protagonista, el cual decía que era fácil decir que aquel chip no era barato para verlo. Bueno, literalmente solo con verlo se veía la riqueza. Por lo que lanzándolo en un pequeño cubo, el protagonista preguntaba que qué escondía exactamente. Sorprendido, miraba que se trataba de los detalles del arte de la piel de Jade. Parece ser en aquel chip se trataba de una chica la cual estaba dentro del mismo. El prota preguntaba que si acaso no era ese el arte de la internalización de genes de Xue Longyang, que si acaso vendrá con una demostración en vivo. Mirando esto, este decía que era muy afortunado, que no podía creer que lo había logrado hacerse con un arte de la internalización de genes de grado tan alto por nada, que al principio quería guardar algo de dinero para comprar un arte de internalización de genes, diciendo que aquello le ahorraría mucho dinero. Pero pasa el tiempo y 3 días después el protagonista parece estar agotado hasta el cansancio de tanto entrenar aquel arte, diciendo que después de practicar aquel arte de la piel de Jade por unos días, su piel se sentía mucho mejor ahora, que era casi como si se hubiese vuelto más refinada, diciendo también que su temperatura corporal era de 2 grados más bajos de lo normal, que debe ser una característica normal de sus nuevas habilidades. Pero este sabía que no podía mantener a aquel chico con Mel, diciendo que era un riesgo que correría, que incluso si sale a la luz tarde o temprano. Pero alguien termina llamando a su teléfono preguntando que quién sería. Al ver se trataba de un amigo o compañero del protagonista, preguntando al prota que qué quería y aquel le decía que tenían tiempo sin verse, diciéndole al protagonista que debían verse en la parte de Hanshao and Hanshu. Bueno, sí, literalmente se trata de un local. El prota sabía que se trataba de aquel Shen Tianchi y que estaba buscando un lugar para verle, pero nadie sabe que era moneda y debería salir seguro. Parece ser el protagonista se vería con su antecesor, o bueno, no su antecesor, sino su archienemigo. Pasa el tiempo y el protagonista se encontraba en un vehículo con los amigos de aquel chico arrogante. Uno se encontraba coqueteando con una chica que también iba en el vehículo. Aquel chico le contaba a la chica lo que le había sucedido a Shen Tianxi con el protagonista, pero estos no saben que es el protagonista, pensando el prota que si tan solo supieran que el dios escarabajo era él, bueno, literalmente probablemente sentiría bastante apenado y sin decir que definitivamente no estaría ligando con una mujer ahora. El prota dice que hablando de eso, Han Hao también fue al santuario de la armadura de acero, como si sus problemas familiares no fuesen suficientes, pero no le importaba que si su tía no se interesa por él, nunca quiso tener ningún tipo de relación con ella. Sin embargo, ahora se había vuelto más problemático debido a que su hijo fue a ese lugar. El protagonista le preguntaba a aquel lunático que hacia dónde iban y el chico dice que estaban justo al frente. Se trataba del salón de artes marciales de Xinhui. En aquel lugar parecía haber mucha gente eufórica gritando el nombre Tan Shen Liu, diciendo el prota que había mucha gente en ese lugar, que Tan Shen Liu tiene que ser muy popular para que lo aclamen tanto. El lunático le dice al protagonista que definitivamente el año pasado había quedado de quinto en el rango de primer santuario sagrado, que su nombre estaba grabado en los monumentos, que incluso Qin Xuan, que clarificó, bueno, en primer lugar en el santuario de la armadura acero, tuvo ese honor. En aquel lugar parece haber un ring donde la gente peleaba. Una bestia aterradora estaba en el mismo ring, diciendo el lunático que era el alma de bestia de furia de Tan Shen Liu, que si algún día logra obtener una, entonces su vida habría valido la pena. El otro chico le dice que entonces el berserker sediento de sangre Dios Escarabajo estaba mucho más allá que eso. Pero que el lunático le decía que no le importaba quién era aquel Dios Escarabajo, que solamente sabe que obtuvo un alma de bestia robando, que era una pena que como él puede ser comparado con Tan Shen Liu. El prota pensaba que aquel lunático tenía razón al decirle que era extremadamente suertudo, pero sería un idiota si hubiese rendido en ese momento, que además Shen Tianxin de por sí es su enemigo. Pensando que no le diría el lunático que es el Dios Escarabajo por ese momento, o él se pondría muy fastidioso. Medio mes después, el protagonista se encontraba con la bestia que había capturado. Mirándola, pensaba que había evolucionado un cocodrilo mutante de dientes de hierro y por mucho que quiera comerlo para aumentar sus genes mutantes, de verdad necesitaba más el dinero en ese momento. Parece ser el protagonista estaba evolucionando bestias para venderlas, por lo que dice que era hora de encontrar a aquel tipo que conocía. Pasa el tiempo y en el Valle del Viento, el protagonista estaba reunido con el seguidor de la chica arrogante, diciendo a aquel chico que 2 millones en efectivo y ni un centavo menos,
diciéndole a este dios escarabajo el protagonista que toda aquella carne de cocodrilo mutante de dientes de hierro que si acaso era de la hora, cuya cosa el prota le dice que la tome, que no le iba a engañar. Aquel chico le agradecía al protagonista diciendo que claro que confiaba en él, que se sentía halagado de que haya acudido a él, que también sabe para qué trabaja para Qin Chuan, diciendo que ella quería que le dijese algo, y era que ella quería comprar su alma de bestia sagrada y el hacha dorado, que ella podía ofrecerle un buen precio por ambos. Pero el prota se marcha diciendo que lo consideraría si de verdad le ofrecen un buen precio. Pasa el tiempo y en la fosa sin fondo vemos que el protagonista se encontraba cazando bestias. Él mismo tenía ya un saco, gente. El prota estaba facturando. Este decía que había sido una buena caza con la protección de la armadura sagrada, que los escorpiones venenosos de cristal no podían hacerle nada de daño, que casi los elimina a todos. Por otra parte, alguien se encontraba mirando al protagonista llamando que si acaso esta era moneda. Se trataba de la chica. El prota sabía que esta era Qin Chuan, preguntando que qué hacía en ese lugar esperándole, pero aquella chica le decía al protagonista que le esperase, que le llevase con él, cuya cosa él mismo simplemente ignora yéndose del lugar debido a que era peligroso acercarse a esta chica. El prota le pregunta que por qué quería esta que le lleve con él, y esta pregunta que por qué se sorprende tanto, que si acaso no veía que su tobillo estaba herido. Con esto el prota piensa que si acaso estaba preocupado al respecto, que ya no era capaz de reconocerle desde que usa aquella armadura, pensando que incluso podría obtener algo bueno de estar con ella utilizando esa oportunidad. Este le dice que parece fue herida por una picadura de escorpión venenoso de cristal, preguntando que cómo había pasado eso a pesar de ser tan fuerte, y esta comenta que fue un escorpión mutante muy sigiloso y solamente atacó cuando su incienso se acabó. Sacando una daga y apuntando al protagonista le dice que no trate de aprovecharse de ella, diciendo que aquella daga en su mano estaba hecha de una mariposa venenosa sagrada, que si acaso cree que su armadura podría bloquear eso. Pero el prota le dice que no le malinterprete, que no planeaba otra cosa, que si acaso no le había pedido que le llevase con él. El prota pensaba que parece ser aquella mujer podía leer mentes, pero Qin Chuan, bastante sonrojada, le dice al protagonista que si le saca segura de ese lugar le daría una buena suma de dinero, que además su meta no ha sido siempre el dinero de todos los tratos que había tenido con Xu Xiao Qiao. El prota le dice que de verdad necesitaba dinero, pero no era una urgencia por ese momento, que ésta había mencionado un escorpión venenoso de cristal mutante hace un momento, preguntando que si él mismo había perdido la vida, y esta le dice que lo eliminó y estaba justo detrás preguntando el por qué. Mirando el protagonista, esta dice que ni siquiera tenía un rasguño luego de haber eliminado a tantos escorpiones venenosos de cristal, y el prota le dice la misma que podía llevarle afuera, pero no quería dinero, que quería el alma de bestia mutante como pago, diciendo que aquel escorpión venenoso de cristal que había eliminado. Tiempo más tarde, fuera del bosque de la fosa sin fondo, el protagonista estaba con la chica en su espalda y la bolsa llena de escorpiones. Aquella chica en la espalda del protagonista le decía que le dejase fuera del santuario, cuya cosa el prota dice que lo sabía, que tampoco quería tener problemas porque los vean juntos. Aquella chica pensaba en el protagonista, que justo pudo llevar aquel cuerpo de escorpión venenoso de cristal mutante y se comió todas las partes que no pudo llevar, que prefiere comer en exceso por sufrir aquellas pequeñas pérdidas, y que los escorpiones venenosos de cristal mutante no pueden atravesar su armadura, preguntando que si estará también hecha del alma de una bestia sagrada. El protagonista termina bajándola diciendo que le dejaría en ese lugar, que el santuario estaba justo delante y ella podía pedir ayuda a algún viajero. Sin más, después de bajarle, el protagonista termina pidiendo su pago. La chica libera el alma de bestia mutante diciendo que le había dicho a Xu Qiao que le preguntara antes, pero que si acaso estaba dispuesto a vender esa alma de bestia sagrada y el hacha dorada. El prota, tomando el alma de bestia con la cual esta chica le había pagado, le dice que no estaba vendiendo el alma de bestia sagrada y referente al hacha, un alma de bestia mutante y 2 millones era el pago que este quería. La chica le dice al protagonista que aquella hacha no podía usarse fuera del santuario, por lo que tanto poder es ilimitado, que si acaso no cree que estaba siendo irrazonable, diciendo que le daba 6 millones y ese era su límite. El protagonista parecía no querer aceptar aquellos 6 millones, diciendo literalmente que lo hacía por lástima, diciéndole a la chica que preparase el dinero, que le informaría cuándo y dónde a través de Xu Xiao Qiao, pensando aquella chica que sabía que el protagonista era un codicioso. Tiempo más tarde, en el santuario de la armadura de acero, el protagonista estaba entrando a la ciudad como una persona ordinaria. Se percató de la presencia de Han Hao, el cual pretendía ser un extraño para el protagonista debido a que sabe que el protagonista tenía muy mala reputación. Este Han Hao parece ser el primo del protagonista, les comento, y mientras el prota entraba alguien le termina llamando. Se trataba de su primo, el cual le dice que había escuchado que hizo enojar
hablar a Shen Tianxi y a Qin Xuan, diciendo que entonces quería hacerle entender, preguntando al prota con esto que qué quería decir. Y este le dice que no debía decirle a los demás que son primos y no mencionar que se conocen, que apenas iba comenzando y no quería tener problemas por su culpa. El prota se marcha diciendo que estaba bien, que mantendría su boca cerrada, diciendo que son desconocidos dentro del santuario, mientras pensaba que este Han Hao, incluso si no lo hubiese topado con ellos, probablemente nunca diría que eran primos, que no le importaba que le desprecie, que ni siquiera comparten los mismos objetivos. Por otra parte, en el cuarto del protagonista vemos que este había obtenido una millonada, diciendo que finalmente con todo ese dinero su vida sería más fácil, que debía salir a divertirse con su madre y su pequeña hermana. Esto se encontraba llevando a su madre y a su hermana a comer helados, comentándole a su hermana que si acaso no quería comer un helado de Zafiro, diciendo que este pagaba la cuenta ese día y debía comer todo lo que ésta quiera. Esta hermana parece amar bastante a nuestro protagonista, y su madre le dice que el helado Zafiro era demasiado caro, diciéndole al protagonista que incluso si hacen algo de dinero tenían que gastarlo sabiamente. Pero el prota la calmaba, diciéndole que no se preocupase, que no se las había arreglado para conseguir algún dinero, que si no, que también había conseguido algunos genes mutados, que se volvería más poderoso e incluso haría más dinero para que puedan tener una vida mejor. Por lo que entrando le dice a su madre que había mucha gente en ese lugar y no le quedaban dudas de por qué le llaman el mejor negocio de postres, diciendo que debían ver si en el segundo piso había un lugar para sentarse. Cuando el protagonista tenía en mente subir al segundo piso, alguien terminó deteniéndolo diciendo que estos no podían pasar, preguntando al prota el por qué, y aquella persona le decía al protagonista que el segundo piso era solamente para celebridades y personas nobles. El protagonista parece estar un tanto impactado por esto, y su madre le dice al protagonista que esperarían abajo, diciendo que debía ir a comprarle algo de helado a su pequeña hermana, cuya cosa el protagonista acepta, pero bastante molesto y en contra de su voluntad, pensando que solamente celebridades y nobles, que incluso si 2 títulos honorarios en la Alianza Galáctica de Zhao Xuan, que a quien le importaban, diciendo que lo juraba, que obtendría lo que quería pronto y aquella pequeña señal no le detendría de nuevo. Ya pasa el tiempo y el protagonista se encontraba con su madre y su hermana en el ferrocarril del cielo, preguntándose que si acaso siempre que toma aquel tren estaba lleno de gente. El tren termina frenando de emergencia, preguntando al protagonista que qué sucedía, pero el mismo terminó chocando con una chica, la cual ya sabemos que se trata de Qin Xuan. El protagonista terminó tomando el cielo con sus manos. Sorprendido quedó al percatarse que un codazo fue impactado en su mejilla. El prota le decía que lo sentía, que aquello fue un accidente y no quería hacer eso. Qin Xuan parecía estar bastante sonrojada, diciendo que ya iban 2 veces que el protagonista le hacía cosas malas en público. El protagonista le pregunta a esta Qin Xuan que qué hacía en aquel tren, pero esta simplemente le dice al prota que no había cambiado ni un poco, que al principio pensó que era solamente un ignorante, pero bueno, literalmente resultó ser una persona desagradable con la que tratar. Todo el mundo termina hablando sobre la situación que había causado el protagonista, pero el prota simplemente decía que era un malentendido, que luego de aquel freno repentino muchas personas estaban de pie, perdieron la estabilidad y cayeron como él, que no era más que una coincidencia. Qin Xuan le pregunta al prota que si de verdad creía que este iba a creer en eso, que literalmente era un sinvergüenza, que hace mucho que no le aparecía por allí ni una pizca de arrepentimiento luego de hacer semejante cosa, que era obvio que hacía eso muy seguido. Pero el tren termina anunciando su parada. Qin Xuan se bajaba diciéndole al protagonista que no le dejaría ir tan fácilmente en esa oportunidad, que si acaso no se dirigía al santuario, que estaría esperándolo. Todo el mundo terminó saludando a la chica Qin Xuan llamándola capitana, sorprendiendo esto al protagonista debido a que no sabía que esta era la capitana, diciendo que eso significa que ella era la jefa de las fuerzas de la estación de transferencia, diciendo que ella sería capaz de rastrear sus movimientos de ahora en adelante y su suerte era terrible, diciendo que aquello no podía ser, que tenía que encontrar una manera de evitar a Qin Xuan o su vida sería arruinada por completo y no podía exponer su identidad como moneda de esa forma. Alguien termina llamando al protagonista maniático de los pechámenes. Se trataba de un tipo el cual le decía que le hablaba a él, que estaba esperando que le tenía algo bueno para él allí. El protagonista dice que parecía que tenía un gran trabajo, así que sería inapropiado para un pez pequeño como él unirse. Este tipo le decía al protagonista que dejase de hablar, llamándolo basura, y que debe ir a donde este le dice que no le haga perder el tiempo. Por lo que en una esquina aislada del bosque vemos un grupo de personas corriendo. Estos decían que Shen Tianxi fue bastante generoso con el dinero en esa oportunidad, cuya cosa el otro dice que dividiendo la carne de la bestia primordial que habían cazado era un bono increíble y no podían fallarle a Shen Tianxi. El
prota pensaba que habían estado bastante alejados del santuario por un buen rato y aún no habían visto ni una sola bestia mutante, diciendo que obviamente eso no era nada para Shen Tianxi y Luo Tianjian, diciendo que si acaso estaban tratando de lograr con toda esa gente. Después de pararse en una cordillera, vemos que estos se encontraban mirando un enorme hueco en el centro del bosque. Aquella operación parecía estar siendo liderada por el chico arrogante. Uno de los súbditos de este chico arrogante termina diciéndole a otro que vaya a explorar el camino, por lo que el loco que había contratado al protagonista le dice que este de momento de brillar el de él, diciendo que no debía decepcionarle. El prota pensaba que con solamente una mirada era obvio que ese tipo de la cueva profunda en la montaña sería muy peligroso, que si acaso aquel tipo quería que entrasen y midan el daño por él, por lo que ya dentro de la cueva oscura, el prota decía que aquella cueva era bastante profunda, cuya cosa el otro dice que debían ir lento, que sentía que algo iba a saltar sobre ellos en cualquier momento. Por otra parte, otro tenía un látigo preguntando que por qué caminaban como unas criadas penosas, que debían apurarse, que si acaso querían el resto del dinero o no, pero parece ser estos ya habían llegado al fondo de aquella cueva oscura. Después de aproximarse con un lago el chico, el súbdito de Shen Tianxi terminó lanzando 3 botes inflables, diciendo que debían cruzar el río y dirigirse a la cueva de al lado opuesto de la orilla. El proto mirando esto preguntaba que cómo botes inflables, que parece que venían preparados, que si solamente que habría en la otra cueva, a la orilla del otro río. Sin más, el protagonista tuvo que montarse pensando que aquello era muy raro, que por qué la banda de Shen Tianxi no se estaba subiendo a los botes, que no sabía, que suponía que porque estos los estaban mandando como carne de cañón. En aquel lago terminó sonando algo extraño, preguntando al prota qué acaba de pasar, y una bestia terminó saliendo de aquel lago en la cueva oscura, provocando que todos los botes inflables saliesen volando. Con esto el protagonista queda bastante impactado, pero aquel chico arrogante dice que finalmente había aparecido la bestia de rango sagrado que este tanto quería eliminar, llamada la serpiente tinta de Jade. Pero bueno gente, así es como estaremos dejando la segunda parte de Super God Yang. Si quieres ver la tercera parte y cómo el protagonista se roba también esta bestia sagrada, suscríbete y activa la campanita. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.